Desde ese punto de vista, estos dos marcos institucionales forman parte del análisis de la presente obra e igualmente lo asocian a lo que fue en su momento la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que se consideró aproximadamente hace 8 años como una de las principales estructuras institucionales que lamentablemente, en la medida en que no fue considerada como una política de Estado tanto por México y Estados Unidos, tuvo algunas limitaciones. La obra se contextualiza, como lo comentaba, en el marco de los sucesos del 2001 en Estados Unidos. De ese punto de vista, como ustedes recordarán, se implementó por parte de Estados Unidos toda una propuesta de construir una política de Estado en la cual el tema de la seguridad de las fronteras fue un elemento fundamental. En ese sentido, como ustedes recordarán, el tema del narcotráfico era una de las prioridades fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Se deja momentáneamente de lado para asumir que el tema de la atención de las fronteras y sobre todo en los aspectos que tienen que ver con riesgos por amenazas terroristas, se asume como una de las principales prioridades en la política de los estados. En ese sentido, el libro, sin duda alguna, es otra aportación muy importante y sobre todo por la gran cantidad de colegas que trabajan con diferentes perspectivas. Al igual que el colega del ITAM, de Anastasio, también participa Abelardo Rodríguez, un colega de la Universidad de Guadalajara, también participa Carlos Rodríguez, que trabaja en la Escuela de Inteligencia, ¿no? En la Escuela de Inteligencia, que manejan perspectivas sobre temas de seguridad de fronteras. Igualmente participa Natalia Armija, que ella aborda particularmente el tema de seguridad e inmigración en el caso de Guatemala y Belice. Y finalmente Armando Rodríguez, que también pertenece a CACEDE, y él analiza la relación entre el crimen organizado y sobre todo las propuestas de Iniciativa Mérida. ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, algunos de los hallazgos y aportaciones de esta obra del profesor Raúl Benítez? Por una parte, seguir dilucidando los alcances y limitaciones de lo que ha sido en los últimos 10 años la política de seguridad de Estados Unidos en las fronteras. Como lo comentaba, en un primer momento la prioridad fue o ha sido el tema del narcotráfico. Sin embargo, en los últimos años, especialmente en la coyuntura, desde mi punto de vista, que fue del 2001 al 2007, el tema de la atención de riesgos al terrorismo fue otra de las prioridades de Estados Unidos. Sin embargo, en la medida en que a partir de 2008 el crimen organizado vuelve a sentar su importancia, sobre todo en la frontera norte del país, se vuelve a reactivar la importancia estratégica que tiene el tema de la seguridad relacionada con narcotráfico en las fronteras, y es ahí en donde se parten o se derivan una serie de propuestas binacionales en la materia. Por una parte, ustedes recordarán la propuesta de fronteras inteligentes, muy recientemente después de los atentados del 2002. Después vienen otras iniciativas, viene ASPAN como otras las propuestas relacionadas con este contexto terrorista, y posteriormente, como les comentaba, se abordan una serie de temas a partir de 2008 que, si bien seguía siendo relevante el tema del terrorismo, ahí entraban otros temas, como les comentaba, narcotráfico, crimen organizado, el tráfico de armas, de personas, el tema de las maras, el lavado de dinero, las carreras armamentizas entre los países, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde el 2008 a la fecha, ese tipo de problemáticas que, si bien habían estado presentes en los últimos años, se ven agudizadas. Y ahí es donde entra toda una reflexión por parte de los colegas para ver si las propuestas de cooperación que han surgido desde los años 90 y sobre todo contextualizadas a partir de los sucesos de 2001 han sido eficaces. ¿Sí? Creo que ese es un tema de manera importante que ellos reflexionan. Y allí, para el caso que aquí nos atañe, para el caso de la frontera norte, si ustedes recordarán, en el marco de los acontecimientos terroristas de 2001, una de las ideas era precisamente lograr un equilibrio entre los temas de agilidad de las fronteras, en términos de cruces de mercancías, personas, etcétera, etcétera, pero también que hubiera seguridad. Desde mi punto de vista, lo que ha sucedido 10 años después de esos acontecimientos es que se ha fortalecido los temas de seguridad fronteriza y sobre todo los temas de control de fronteras, pero se ha dejado de lado, desde mi perspectiva, ese aspecto que tiene que ver con la agilidad en las fronteras. De esa manera, ese equilibrio que se estaba planteando desde hace 10 años
de que en la medida en que se construyera esa frontera del futuro basada en ese equilibrio entre, repito, fortalecer seguridad, pero que no impidiera la agilidad de personas, de mercancías, de autos, etcétera, etcétera, tomando en cuenta la relevancia estratégica de esta frontera, era sin duda alguna un aspecto importante. Y ahí creo, a reserva de lo que pueda comentar Raúl, creo que han fallado, desde mi perspectiva, una serie de elementos que de alguna manera son abordados en el libro. Entre esos elementos está precisamente la dificultad, y lo comentábamos en su momento en la primera sesión que hemos tenido aquí con este grupo de expertos y funcionarios en la materia, que si bien en el caso mexicano se habla de problemas de coordinación, en el caso de los Estados Unidos también hay problemas de coordinación burocrática. Desde esa perspectiva, si ustedes recordarán, la creación de la Secretaría de Seguridad Nacional en los Estados Unidos en el 2003 tenía como propósito central precisamente esa: evitar la fragmentación, una mayor coordinación y sobre todo que se impactara en una mayor eficacia y eficiencia de las distintas corporaciones federales vinculadas con esos temas. El libro que presenta el profesor Raúl Benítez y sus colegas, sin duda alguna es una aportación en ese sentido para tratar de dilucidar algunos problemas burocráticos, algunos de los costos y sobre todo lo que yo plantearía que son algunos retos derivados precisamente de esta aportación. ¿Cuáles serían uno de ellos? Por una parte, el insistir en que la frontera del futuro se sigue fundamentando precisamente en un equilibrio entre fortalecer la seguridad, pero también los aspectos de agilidad en los cruces comerciales. El segundo elemento, y derivado un poco de lo que ha implicado Iniciativa Mérida, como ustedes sabrán, Iniciativa Mérida ha estado evolucionando en los últimos 3 años. Por una parte, se ha centrado en la parte que tiene que ver con el equipamiento, ¿sí?, de algunas policías, sobre todo la Policía Federal, en parte Sedena, y en la medida en que han ocurrido una serie de acontecimientos, sobre todo en Ciudad Juárez y en su momento en Tijuana, ha evolucionado a lo que en su momento se llamó esquemas de seguridad regional orientados precisamente a esas fronteras. Desde mi punto de vista, esos esquemas, en la medida en que no han tenido, ¿sí?, tanto una visión, ¿sí?, una estrategia, acciones y sobre todo mecanismos de evaluación oportunos de lo que implican las distintas fronteras desde diferentes perspectivas, creo que han tenido resultados limitados, sobre todo para el caso de Ciudad Juárez. Desde ese punto de vista, Iniciativa Mérida tendrá que evolucionar efectivamente a algo que la Secretaria de Estado de los Estados Unidos planteó en su momento: una efectiva corresponsabilidad en las diferentes estrategias que se compone Iniciativa Mérida. Porque como ustedes sabrán, Iniciativa Mérida aborda varios de los temas estratégicos en esta frontera, desde el tráfico de armas, procuración de justicia, temas de capacitación y recientemente, como una tercera fase de esta evolución que ha tenido Iniciativa Mérida, es el fortalecimiento del tejido social, cuando, pues en la práctica, y quizás sea un tema de discusión en su momento, derivado de esta presentación del libro, pues el tema del fortalecimiento del tejido social no necesariamente era una competencia de Iniciativa Mérida, se deriva a partir precisamente de la problemática que se ha presentado en el caso de Ciudad Juárez. Bien, otro tercer reto derivado de esta propuesta de libro que aquí nos presenta el profesor Benítez tiene que ver con el hecho de cómo mejoramos nuestros esquemas de gestión transfronteriza en los distintos temas que aquí aborda el libro. El tema del tráfico de armas, lavado de dinero, migración, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿es posible o no crear una estructura o un mecanismo integral que pueda abordar los distintos aspectos? A raíz de las evaluaciones preliminares que hemos elaborado aquí en el COLEF de Iniciativa Mérida y sobre todo a partir de los resultados que hemos tenido, una de las conclusiones preliminares en la materia nos indica una serie de dificultad, por una parte de entender la complejidad de cada uno de estos problemas y sobre todo la dificultad de construir una política que pueda abordarlos y sobre todo tomando en cuenta la diversidad de actores burocráticos en el caso de Estados Unidos y recientemente lo que pasó con la operación de Rápido y Furioso, en la cual vimos las limitaciones estructurales que tiene Estados Unidos en esta materia. Un cuarto componente tiene que ver con el hecho de que desde mi perspectiva, si no se incorporan en estas iniciativas binacionales que están encabezadas por los gobiernos federales a los actores regionales y estatales, creo que va a ser muy difícil lograr incidir
en la disminución estructural de los problemas de violencia, crimen organizado e inseguridad que atraviesan nuestras fronteras. Y sin duda alguna, un aspecto fundamental, que lo comentaba el profesor José Luis Calderón en la mañana, tiene que ver con el tema de fortalecimiento de las capacidades institucionales. Si no existe esa visión y sobre todo en la cual se pueden integrar aspectos de inteligencia, de capacidades reactivas y sobre todo de capacidades preventivas, va a ser muy difícil poder reducir esta diversidad de problemas que implica la seguridad fronteriza entre ambos países. Finalmente, bueno, felicitar al profesor Raúl Benítez por esta obra que sin duda alguna pues, nos da bastantes elementos para tratar de seguir analizando, descubriendo cuáles son algunos de los retos y sobre todo algunas oportunidades que se pueden abrir precisamente de lo que representa la cooperación transfronteriza entre México y los Estados Unidos en esta materia. Muchas gracias y una felicitación por ese libro. Ahora le daremos la palabra al profesor Raúl Benítez para que nos presente algunos aspectos generales de la obra. Adelante. Bueno, gracias José María y agradezco mucho el apoyo institucional del Colegio de la Frontera Norte, de su director, de Tonatiuh Guillén, de José María, que encabezan ambos los esfuerzos por analizar el tema de la seguridad con mucho más rigor académico que lo hace la prensa, que lo que se hace con visiones de corto plazo, etcétera. Y sin duda el colegio pues es la institución líder en la frontera norte de México en estos estudios y en otros también, en otros temas también. Respecto al tema de la seguridad y la defensa de América del Norte, que se aborda en este libro en 8 apartados, el libro se divide en 3 capítulos nacionales, lo que son los esquemas de seguridad de Canadá, de Estados Unidos y de México, y 5 capítulos temáticos sobre la seguridad militar de Estados Unidos a través del Comando Norte, que involucra a Canadá y en mucho menor medida a México, el aspecto de la frontera sur como una frontera sur de México que se ubica desde los atentados terroristas del 11 de septiembre como el flanco sur de la frontera sur, de la frontera geopolítica de los Estados Unidos, y que para efectos militares la frontera de Estados Unidos no es la frontera del río Bravo ni la frontera entre Baja California y California, sino es la frontera México-Guatemala y México-Belice. También se aborda el tema de la iniciativa Mérida en el último capítulo como un problema en el cual por primera vez en el caso mexicano se acepta cooperación directa en fondos de dinero, equipo y asesoría y entrenamiento para que México pueda tener más capacidades para enfrentar al crimen organizado, específicamente al narcotráfico, cuestión que ha sido muy debatida y muy problemática a la luz de los acontecimientos recientes. A partir de esto hay que tener en cuenta varios factores. Los factores de la característica cíclica de la relación de seguridad entre Canadá, México y Estados Unidos, y en este caso de México y Estados Unidos. La característica cíclica quiere decir que hay momentos en que la relación es muy positiva y comprometida entre los dos países, y hay momentos en que la relación se fricciona. Se fricciona por variables que están fuera de control de los gobiernos, en algunos casos, variables internacionales. Este caso, por ejemplo, los ataques terroristas a Nueva York y Washington marcaron toda la transformación de la política de seguridad de Estados Unidos, que a su vez llevó a un diseño nuevo de la política de cooperación con sus dos vecinos, o problemas dentro de los países pero que no están en capacidad de los gobiernos su canalización, como es el tema migratorio. El tema migratorio es sin duda el factor más conflictivo en la relación de Estados Unidos y que puede contaminar la cooperación en otras áreas de la relación, como el área de inteligencia, como el área de construcción de un sistema de justicia nuevo en México, como la capacitación policíaca, e incluso el programa de Iniciativa Mérida incluye un pequeño apartado de fortalecimiento de la sociedad civil como mecanismo para lograr restaurar lo que podría llamarse una especie de gobernabilidad político-social en peligro de que se deteriore. El libro aborda fundamentalmente el periodo de gobierno de 8 años de George Bush, consignado por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Inmediatamente antes de los ataques se pensaba que podía haber un arreglo México-Estados Unidos muy positivo para México, lo que llamaba el ex canciller mexicano de aquella época la enchilada completa, que según esto se vino abajo la enchilada, se enfrió, la cremita de la enchilada se hizo ácida, el queso se descompuso y el pollo estaba malo. Entonces se quedó la enchilada sin nada.
Hay otros analistas que dicen que ese arreglo no iba a ningún lado, que antes de los ataques terroristas la posibilidad de que se firmara un acuerdo comprensivo global sobre el tema migratorio entre México y Estados Unidos era muy difícil. Pero lo que activaron los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos fue una política nacionalista muy intensa. La política nacionalista quiere decir, primero está la seguridad de Estados Unidos, los dos vecinos me tienen que ayudar y después yo los ayudo si me ayudan. Y si no, habrá problemas en la relación de seguridad. Ciertamente Canadá y México ayudaron a Estados Unidos en el resguardo de las fronteras, pero no apoyaron la política de Estados Unidos en el Medio Oriente y en el sur de Asia. En otras palabras, no apoyaron la política activa de Estados Unidos de derrocar gobiernos, como fue en Afganistán, como fue en Irak, pero sí apoyaron la política de cooperar en la frontera para evitar que un terrorista islámico cruzara la frontera. Ahora, al concentrarse en la política antiterrorista todo el esfuerzo colectivo de Canadá, México y Estados Unidos, se abandonaron otros problemas que se venían gestando, y el problema que se venía gestando y creciendo era el narcotráfico. Como a Estados Unidos lo que le interesaba era el evitar la entrada de islámicos y de personas de nacionalidades hindúes del sur de Asia, del Medio Oriente, de Irak, de Irán, etcétera, egipcios, marroquíes, libios, se abandonó América Latina. A George Bush se le acusa de que abandonó América Latina a la deriva, y entonces no hubo atención a los problemas de seguridad latinoamericanos, como el creciente incremento del flujo de drogas, y esto empezó a transformarse por ahí del año 2005-2006, sobre todo cuando en México se veía en ascenso la violencia del narcotráfico. El gobierno de México ya había tenido que empezar a implementar programas urgentes como el México Seguro del año 2005, y cuando se da el cambio de gobierno, el presidente Felipe Calderón inmediatamente anuncia que va a recibir ayuda de Estados Unidos y que se está diseñando un programa de cooperación inédito, y lo inédito del programa es porque se va a recibir un dinero. Anteriormente a eso, México y Estados Unidos habían cooperado mucho, pero con recursos nacionales. En otras palabras, con el concepto tradicional mexicano de resguardo de la soberanía, cada país pone sus propios recursos en un fin común, y esa había sido la política de cooperación desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, por primera vez, México recibe dinero, un paquete de ayuda gestionado por el Departamento de Estado, donde está involucrado el Pentágono, está involucrado la CIA, está involucrado el Departamento de Justicia, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, etcétera. Son 14 subprogramas que tiene el programa de Iniciativa Mérida. El programa tiene pros y contras. Los pros es, se asume que un problema por primera vez en México es de naturaleza transnacional y que el combate tiene que ser transnacional. Es un reto nuevo para México. En segundo lugar, queda en evidencia la debilidad de las instituciones del Estado mexicano para enfrentar este tipo de problemas nuevos de seguridad, como es narcotráfico a nivel transnacional. ¿Cuál sería la diferencia del narcotráfico mexicano nuevo del viejo? El narcotráfico mexicano del siglo XX era marihuanero y de amapola. Era producido en México y exportado a Estados Unidos, y no producía ganancias gigantescas. El fenómeno nuevo es la cocaína colombiana y las grandes ganancias que genera el comercio de la cocaína colombiana, y tiene que generar redes de mafias desde Colombia, pasando por Venezuela, Centroamérica y el territorio mexicano. Al mismo tiempo, Estados Unidos implementa un plan Colombia en Colombia, que tiene ese nombre desde el año 2009, pero que desde el año 2000 empieza a constituirse un programa de cooperación muy ambicioso con ese país, en el cual golpean a los carteles colombianos grandes, al cartel de Medellín y al cartel de Cali, se desmembran, se desmonopoliza la actividad de la exportación del narcotráfico, y se derivan en alrededor de 30 carteles, llamémosle medianos y pequeños, y esto es aprovechado por los carteles mexicanos para controlar los hilos del negocio, y por eso crece el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo, que serían el equivalente mexicano de Medellín y Cali en los años 90. La pelea por las rutas de la cocaína y el gran dinero que genera ese negocio lleva a fracturas en los carteles, y los dos carteles grandes se van dividiendo. El cartel del Chapo Guzmán de Sinaloa se va dividiendo en los carteles del Pacífico del Sur, etcétera. Salen los carteles de la familia Beltrán.
Hay un derivado del cartel aquí en la ciudad de Tijuana, encabezado por la familia Arellano Félix. También se había consolidado ya un cartel en Ciudad Juárez, el cartel llamado Carrillo, conocido también como el cartel del Milenio, y la gran división que hay en el Golfo, que es Zetas y la estructura fundamental del cartel, y ahí se inaugura una etapa nueva de la guerra al narcotráfico, que es la etapa violenta por el control de las rutas, y empieza la matazón entre los carteles. Esa violencia entre los carteles ponen alarma al gobierno, ponen alarma al ejército, ponen alarma a los servicios de inteligencia mexicanos y los norteamericanos. Se puede convertir en un problema de gobernabilidad. Empieza a haber poblaciones acosadas por este fenómeno de la violencia. Empieza a haber acciones criminales paralelas que no estaban metidas en estos negocios. Aparecen carteles raros, como el cartel de la familia michoacana, desarrollando un negocio que no se había dado en México a partir del 2004-2005, que es el negocio de las metanfetaminas. Y este cartel raro es el más violento de todos, tiene características místicas, religiosas, muy hostil hacia la población, cobrándole impuestos a la población, y entonces cada cartel empieza a hacer su tipología de la violencia. Y aquí aparecen dos tendencias: el Chapo Guzmán, el viejo heredero de los exportadores de marihuana y de amapola sinaloense. Es un tipo tranquilo, y él incluso no solo no cobra impuestos, sino hasta les da créditos a los agricultores para tenerlos de su lado sin generar violencia. En cambio, los Zetas y la familia michoacana empiezan a cobrar impuestos, por ejemplo, en Michoacán, a los exportadores de aguacates. En los mercados populares empiezan a penetrar con productos piratas, cobrar impuestos, introducir sus CDs, la mercancía de piratería que se fabrica en México o que se importa de China. Empieza a distorsionar la política, pagar presidentes municipales, empiezan a corromper cuerpos de seguridad pública, y ahí empieza lo que se llama la guerra del narcotráfico. No es al narcotráfico, es la guerra del narcotráfico, porque es adentro de los carteles, por las rutas, por la exportación del producto, por las ganancias, etcétera. Y Calderón, cuando ve este escenario, decide dar la guerra al narcotráfico. Entonces aquí se agrega un factor adicional, es una estrategia del Estado para golpear esos carteles que están provocando ingobernabilidad y muchísima violencia. En México la tendencia había sido una sostenida disminución de los homicidios en el país desde el año 1990 hasta el 2007. Hay 17 años de bajada de las estadísticas. En el 2007 se dispara la estadística de los homicidios. Eso lleva al gobierno mexicano a decidir enfrentar a los carteles, y eso lleva a pedirle a Estados Unidos ayuda para enfrentar a los carteles, porque también hay una idea, pues yo creo que simplista, de que imitar lo que pasó en Colombia ayudaría a mejorar las condiciones. En Colombia ciertamente se aplicaron estrategias muy duras para desmantelar los grandes carteles, sin que se haya tenido éxito en disminuir los flujos de cocaína, pero se disminuyeron los niveles de violencia en ese país, y eso lleva a buscar una cosa parecida. La diferencia entre México y Colombia, pues muchos no se aborda en el libro, porque no es el tema del libro, pero es muy significativa. Pero el presidente Calderón se asesoró de los asesores principales del presidente Álvaro Uribe para implementar esta estrategia. Algunos señalan que eso fue acertado, otros señalan que eso fue equivocado. En eso todavía hay una polémica, y la seguirá habiendo. Ya no solo son los asesores del presidente Uribe los que asesoran al gobierno mexicano, sino es el propio presidente Uribe. Tiene necesidad de tener trabajo, entonces viene mucho a México y está encargándose de ese trabajo personalmente. El problema es confundir las condiciones de México con Colombia. En México no hay las guerrillas que había en Colombia, no hay las FARC, no hay los grupos paramilitares. La guerra en Colombia es rural, en México es urbana, etcétera. Pero bueno, se trata de buscar una estrategia que tenga éxito. En todo este contexto, el libro trata de analizar esto. Después de que se editó el libro, que es producto de una investigación emprendida desde el Woodrow Wilson Center de la ciudad de Washington, han sucedido muchas cosas en las relaciones de seguridad Canadá, México, Estados Unidos, principalmente México, Estados Unidos. La iniciativa media ha tenido grandes golpes a la imagen del programa. El primer gran golpe lo provocó un australiano llamado Julian Assange, con sus Wikileaks, sus cables desclasificados del Departamento de Estado, donde Assange señala
desclasifica documentos firmados por el embajador de Estados Unidos en México, donde señala muchísimas debilidades del ejército mexicano, debilidades del servicio de inteligencia, etcétera, y eso obviamente fractura la relación y se le dice a los americanos, bueno, tú crees eso de mí, pues entonces ya no coopero. El ejército está muy enojado con los Estados Unidos, y luego viene una revelación de un agente de la agencia ATF, la agencia en Estados Unidos encargada del control del alcohol, el tabaco, los explosivos y las armas. Un agente, pues por razones religiosas, declara sorpresivamente a la prensa de que hay un flujo gigantesco de armas promovido por su agencia para introducirlas a México, para darle seguimiento en México a ver en manos de qué cartel llegan. El problema no es la operación para tratar de descubrir una línea de comercio de armas clandestinas hacia los carteles. El problema es la cantidad, porque una cosa son 100 armas y otra cosa 2.000. Fueron 2.000 armas, casi 2.000 armas, y entonces ya es una cantidad muy significativa. Otro problema es la parte mexicana, porque en México criticamos que los mexicanos hayan hecho esa operación de introducir armas ilegales a México, pero a México entraron. Y aquí nadie dice cómo entraron, o sea, dónde estaba la Secretaría de Hacienda y su Gran Dirección General de Aduanas, dónde está la Policía Federal en las carreteras, por ejemplo, del estado de Sonora, porque muchos entraron por Arizona, básicamente la gran mayoría entraron por el estado de Arizona, al estado de Sonora, y dónde está el ejército, y dónde está la armada, y dónde está el CISEN, y dónde está y dónde está el otro, la PGR. Entonces, las armas las exportaron los americanos ilegalmente, pero en México nadie las paró ni las detectó. Entonces, por la vía doble pues hay responsabilidades, por la vía doble hay debilidades, por la vía doble hay dobles políticas, porque Estados Unidos tiene una doble política. Por un lado está coopero contigo y por otro lado te meto armas para hacer una operación de inteligencia. En la parte mexicana igual, combato a la corrupción, pero no la combato en todos los casos, o no tengo capacidades para vigilar fronteras y carreteras. Y entonces la iniciativa Mérida, en síntesis, está en crisis. Se está hablando de cambiarle el nombre porque ya está quemado el nombre. Viene la sustitución de los dos gobiernos en Estados Unidos y en México en el año 2012. Obama o se reelige o hay un cambio de presidente. El presidente Calderón no puede reelegirse, se va, y eso acelera el cambio de la estrategia. Se habla del desmembramiento de la cooperación en programas sectoriales, donde si falla uno no se afecta el otro. Por ejemplo, si falla la cooperación en justicia, que sería el tema de las armas, pues que no falle la cooperación en inteligencia o que no falle la cooperación militar. Y si falla la cooperación militar, pues que no afecte la cooperación en inteligencia, etcétera. Pero en todo caso son los zigzags de las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, donde Canadá también está involucrado, porque a Canadá se le ha pedido pues que entregue a México parte de su experiencia exitosa, sobre todo en políticas preventivas. Hay mucha experiencia en Canadá de éxito en atender drogadictos en sus ciudades, que no hagan violencia, que tengan atención médica, que no transmitan enfermedades, etcétera. Y la policía montada canadiense tiene la fama de ser una de las mejores policías del mundo para la atención del crimen organizado, y es una policía que tiene fama de respetar derechos humanos, etcétera. Y entonces en estas circunstancias pues se le pide a los canadienses ayuda. También tiene un servicio de inteligencia Canadá bastante desarrollado contra el crimen organizado, porque Canadá es un país multicultural, multirracial, es quizás uno de los países del mundo con más población extranjera viviendo en su territorio, y es de todos lados, no es Estados Unidos, donde los extranjeros 70% son mexicanos. Canadá está dispersa la migración en población de origen asiático, origen africano, origen del Medio Oriente, origen europeo, etcétera. Y muchos de estos países pues también exportan organizaciones criminales, las yakuzas japonesas, las organizaciones criminales chechenas, que preocupan mucho a los canadienses, las organizaciones islámicas terroristas, pero que se vinculan para sobrevivir con actividades criminales. Hay mucho tráfico de personas. Entonces todo esto genera un mosaico muy complicado, donde analizar qué pasa en los programas de cooperación es, creo que, una obligación de los que desde la academia estudiamos estos problemas, y pues yo creo que con eso podemos continuar el debate. Excelente, profesor Raúl Benítez, muchas gracias. Bien, a continuación pues le daré la palabra a ustedes para que puedan brindar algunos comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. Doctor Guillén, adelante. Gracias. Aprovechando la oportunidad del libro y felicitando al libro y a Raúl y a los colegas que lo prepararon, tengo una pregunta que la
que la quisiera tratar de argumentar bien. Por un lado, la relación México-Estados Unidos se ha convertido no solo en una relación necesaria, sino en una relación imprescindible para ambas sociedades. Por un lado, es un dato que pasamos muy rápido, pero la economía mexicana es el tercer socio comercial de Estados Unidos. Y eso es decir cosas muy grandes. Solo está detrás de Canadá y solo está detrás de China. Es más importante que Japón, es más importante que Francia, es más importante que Reino Unido, es más importante, es algo muy fuerte. Y esto nos señala una interdependencia estructural extraordinaria. Es nuevo, esto es un fenómeno de los últimos 20 años más o menos. Segundo dato, para México también, pues es el socio comercial número 1, eso no está en duda, pero también es la conexión cultural y social más sólida. O sea, 10% de los mexicanos están del otro lado, ¿sí? Dicho en términos gruesos, y o más, los de los nativos y más la descendencia. Entonces estamos hablando de millones de personas articuladas ya en ambos territorios. Esto le llamo la interdependencia estructural, que pasa de la vecindad a la relación imprescindible, inevitable y progresiva. Además, vamos ahí en movimiento. Ya nos preguntaremos después a dónde va, pero la pregunta va sobre el mapa conceptual en el que estamos pensando estos procesos. ¿Cuáles son los principios conceptuales de análisis que están dominando en los actores que intervienen en esta relación? Esta pregunta creo que es esencial. Si uno revisa los discursos de Hillary Clinton o los discursos de Condoleezza Rice en su momento, u otros por ahí cercanos, yo me hago una pregunta que es la que extiendo a ustedes, y es si el marco conceptual que domina la relación desde el punto de vista de seguridad es diferente de cómo se trata a Al Qaeda, de cómo se trata a alguna otra amenaza internacional, de cómo se trata al narcotráfico o de cómo se trata a migración. En otras palabras, el mapa conceptual con el que Estados Unidos aprecia, sus actores dominantes, aprecia y conduce la política internacional es diferente de Bin Laden, para decirlo claro. Yo tengo mis dudas, ¿no? Hay una conexión de continuidad muy fuerte, a eso es lo que quiero preguntar. Conceptualmente, o sea, no hay el cajón migración, no hay el cajón narcotráfico, no hay el cajón Bin Laden, no hay el cajón otras amenazas. Todo está en la misma mesa. Yo no veo muy diferente el discurso de Hillary Clinton con respecto a Osama Bin Laden que con respecto al Chapo Guzmán. Desde el punto de vista de seguridad, es una amenaza, pues, obviamente diferente, pero es una amenaza. Y la parte que sigue de mi pregunta, y eso es que quiero saber si hay algo de sustento ahí, la parte que sigue es si la política que se deriva de ese mapa conceptual es esencialmente distinta. También nuevamente volviendo a Hillary Clinton, dice, vamos a ir a aniquilar a los narcotraficantes en México. Así tal cual, frente al Congreso. Hay que ir a aniquilarlos. Eso es diferente de decir, vamos a ir a aniquilar a Bin Laden. Bueno, esa es mi pregunta, es una preocupación. Porque en el mapa conceptual y en el diagnóstico
hablando de seguridad y defensa de América del Norte, pregunta, si hay una ruta de continuidad, ¿de qué tenemos que cuidarnos como nación? Segundo, si no hay una ruta de continuidad, bueno, a lo mejor hacemos así, ¿no? Pero si hay una ruta de continuidad, yo creo que sí hay un problema. Sí hay un problema. Hay por lo menos un punto de reflexión que hay que cuidar. En términos de las implicaciones de política, de las implicaciones de presencia. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita con relación a las armas, con relación a agentes de la CIA, con relación a agentes de no sé dónde, con relación a... Hoy en la mañana estaba viendo una nota de un observatorio que tiene la ONU sobre mercenarios, que dice que los contratos de Iniciativa Mérida están yendo más a contratistas de este tipo que a México. Es un observatorio de la ONU. Entonces, si hay este tipo de escenarios, obviamente no estoy intentando defender nada de lo que pasa con el crimen en México, que sí, sin duda hay que combatir. Pero la pregunta es, ¿cuál es la visión de Estados Unidos de esto? ¿Y a qué tenemos que estar preparados nosotros? ¿O qué tenemos que cuidar de la interacción? Es una pregunta, porque sí veo en el discurso, por eso de referir a la parte conceptual, en el discurso, una lectura muy cercana entre ir a aniquilar a Bin Laden e ir a aniquilar a los narcotraficantes en México. Obviamente no espero pues que no ocurra lo que sucede o lo que sucedió en Pakistán, pero conceptualmente ¿es diferente el discurso o no? ¿Es diferente la mirada de ver el problema de seguridad o no? O en esencia son caras de la misma moneda. Esa es mi pregunta. Y si la respuesta es sí, me preocupo más. Si la respuesta es no, bueno, vamos a reflexionarlo con más calma. Pero es sobre la base conceptual. Yo creo que nos hace falta una reflexión conceptual de los puntos de partida, del diagnóstico. Porque de eso se deriva la política y la acción y la intervención. Pero quedémonos en la parte del diagnóstico. Es una pregunta, es para su reflexión. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante, general. Me parece muy interesante los comentarios que haces, Tonatiuh, si me permites, ¿no? Claro. Porque la percepción que yo tengo es justamente coincidente y quiero hacer una pequeña cronología del desarrollo de la estrategia o de la doctrina que ha ido, cómo ha ido evolucionando la doctrina de los Estados Unidos para estos temas. Después de que acaba Guerra Fría y cuando empieza a concluir esa etapa, nos surge de esa doctrina de la contención, las que manejan, surge una doctrina del conflicto de baja intensidad. En el conflicto de baja intensidad empiezan a plantear ellos como las amenazas más importantes para la seguridad de los Estados Unidos. Uno de los temas es el terrorismo. Y desde sus inicios esta doctrina empieza a plantear con que el narcotráfico se debía de calificar como terrorismo. Entonces, lo que estás mencionando es estamos hablando de finales de los 80, ¿no? Finales de los 80, donde empieza a evolucionar o se empieza a configurar esa doctrina, y en ella justamente es la de ubicar el narcotráfico como terrorismo. Tema del que fue muy cuidadoso México todo el tiempo, de no permitir que se vincule las acciones que se realiza, quien sea en territorio mexicano, como terrorismo, y ha sido muy cuidadoso en ese tema. Aun cuando tuvimos o calificamos como terrorismo algunos actos de grupos disruptivos, grupos como queramos calificarlos, inclusive algunos de ellos armados que agredieron a la sociedad y al sistema mexicano.
en los 90s, a mitad de los 90s, fuimos muy cuidadosos de no mencionarlos como terrorismo, en no utilizar el término y protegernos de alguna manera en búsqueda de esa reciprocidad y en contener una posible reacción como la que señalaste durante tu exposición. Entonces, sí es importante que hagamos el análisis y el seguimiento de esa continuidad que tiene los Estados Unidos en marcarlo como terrorismo, el calificar a Bin Laden y a nuestros capos delictivos que tenemos de las grandes organizaciones de los cárteles, el que sean calificados como terroristas les va, y que en el momento que quieran escalar la magnitud de la actuación de estos individuos, de esas personas, que tengan un argumento para actuar en el mismo sentido como lo hicieron en el Oriente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que acabas de mencionar, y creo que es un tema con bastante sustento, ¿no? Pues hay que pensar bien en ese tema. Si hay una continuidad, si hay una intencionalidad, ¿no? Una intencionalidad, y que habla de que ellos tienen doctrinas muy estructuradas y que sus políticas y sus estrategias van muy enfocadas hacia ello, ¿no? Si me permiten agregar, para hacer el contraejemplo, otra cosa sería que la bolsa del tema del narcotráfico estuviera efectivamente en otra mesa y que la ruta de prevención y atención dominara. Que dijeran, bueno, a ver si es cierto, el problema es nuestro mercado de drogas. Vamos sobre los consumidores en el sentido de no ir a violentar nada, sino a reeducar, reencauzar. Es un problema de salud pública. Es otra lógica. Y hay que concentrar ahí todos los recursos de educación, de atención, de prevención. Pero no va por ahí. Lo pueden reconocer, pero el dominio de la iniciativa va por el lado. El discurso es este. El discurso lo puede reconocer. Sí. Y Bin Laden, perdón. Otros actores lo han planteado desde el punto de vista de reconocer la importancia del consumo de drogas. Pero una cosa es reconocerlo y otra cosa es cuánto de tu prioridad de política pública lo diriges al mercado interno. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Porque a lo mejor, pues el tema central, si es de salud pública, pues vamos a otra ruta. Si es de educación, vamos a otra ruta. Si es de formación de los jóvenes, de los niños, vámonos a otra ruta. Y no la ruta físico-militar, para llamarle de esa manera. Entonces, por eso mi pregunta incluso es una invitación, ¿no? Yo creo que nos falta reflexionar más sobre el mapa conceptual en el cual descansan todos los diagnósticos y por lo tanto descansan las rutas de intervención, de acción. Es una invitación. O sea, yo no trabajo el tema, pero sí de lo que cacho por ahí de Hillary Clinton, para quedarme con un actor. Es impresionante leerla. Hillary es impresionante, con todo y que es de las civilizadas. En fin, pero es un comentario de ello. Adelante, José Luis. Sí, se puede ubicar en el micrófono porque se está... Con lo que ahora mencionaba el doctor Tonatiuh, en la mañana estábamos hablando y creo que coincidimos en esta mesa, de que cuál es el problema de falta de estrategia en materia de seguridad nacional, seguridad pública, o las distintas estrategias. Yo creo que eso mismo se traslada al ámbito de política exterior del país. Es decir, creo que traemos, y nadie mejor que Raúl Benítez, pues, que conoce la relación bilateral, y creo que traemos un problema de cuál es la estrategia de la política exterior mexicana en los últimos años. ¿Cuál es nuestra estrategia, que siempre estuvo bien pensada con Estados Unidos, con Cuba, con la frontera sur, con Centroamérica? Y había una estrategia. Y creo que de un tiempo para acá lo que nos hemos dedicado es a administrar relaciones.
Y entonces en temas pues que son álgidos y verdaderamente que tocan aspectos de soberanía, pues no tenemos posiciones claras. Lo más inmediato es rápido y furioso, ¿no? Es decir, hay una intromisión de arsenal al país y bueno, pues México titubea en cuál es su posición frente al vecino, frente a la comunidad, frente al reclamo internacional. Por un lado necesitamos el apoyo o estamos buscando esa alianza, pero por otro lado pues claro que nos afecta, claro que trae repercusiones más allá de digamos de otra índole, y tengo yo la impresión que la estrategia de los gringos y de los americanos creo que es muy clara, siempre ha sido la misma. Sí. Es decir, protegen sus intereses y sus intereses son ellos en todo el mundo, pero el tema es nosotros cómo queremos jugar con ellos. Creo que hay una parte exitosa, que es que ya los logramos comprometer con el tema del crimen organizado, decir que es un problema común, pero también es un tema que ellos no tenían mucha posibilidad de decir que no, es decir, porque pues evidentemente aquí está la frontera y ellos están también padeciendo, pero creo que ahí sí es un tema que creo que hace falta pensar cómo vamos a jugar en los próximos años en política exterior con los vecinos. Muchas gracias, José Luis. Mayor López Medina. Sí, nuevamente me sumo, Raúl, a la felicitación. Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan por el análisis en un trabajo académico deben ser siempre bien recibidos. Yo insistía en que hoy tenemos que abrir las oportunidades de discusión, de análisis para presentar opciones, ¿no? Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos la verdad absoluta o única, pero sí tenemos la capacidad de discutir. Y yo por eso me sumo a la felicitación de este trabajo respecto a la seguridad y defensa en América del Norte. Y sin duda, como ya se ha mencionado, yo creo que México tendrá en su momento, como lo señala también José Luis Vargas, de establecer que la relación con Estados Unidos es natural e histórica. Punto. Y en esta idea del mapa conceptual, creo que tenemos que crecer en ese sentido. O sea, si estuviéramos en Argentina, pues otro sería la forma de abordar el tema. Pero naturalmente estamos vinculados con Estados Unidos, no tan solo por la parte comercial, que para nosotros es nuestro socio comercial número 1, sino por la frontera que compartimos con ellos y los vínculos históricos que nos unirán para siempre. Pero a veces efectivamente no tenemos esa capacidad conceptual, porque los americanos efectivamente defienden sus intereses y siempre juegan con la doble moral. Yo creo que no han atendido el tema del narcotráfico bajo el entendido que es la demanda y no la oferta la que hace compleja, ¿no?, esta vinculación en relación con un tema relacionado efectivamente con el crimen organizado y en especial con el narcotráfico. ¿Cómo podemos entender esta filosofía de seguridad a la que hacía mención Tonatiuh? Los americanos han sido muy inteligentes en esta doble moral. Ellos se han erigido como los paladines de la justicia. Todos los demás somos, pues digamos, aquellos corruptos, aquellas sociedades que contaminamos a los americanos. Yo tuve oportunidad en una binacional, ya en una reunión privada, de conversar con el zar antidrogas de ese entonces, Barry McCaffrey. Y yo le cuestionaba, ¿no?, con un poco de jiribilla, como somos los mexicanos, y yo le decía, a ver, mi general, dígame cómo los iletrados narcotraficantes mexicanos somos capaces de pasar la frontera de Estados Unidos, ustedes que son, ¿no?, los más inteligentes, con todos los instrumentos tecnológicos a su disposición, ¿cómo somos capaces de cruzar la frontera de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, y la droga aparece en Chicago, Nueva York, Boston, etcétera? Con un cinismo tal me dijo, es que se pulveriza. Le dije, ya le entendí. Es decir, del otro lado hay 100 burros que a cada uno le repartimos 10 kilos de cocaína, se suben en un Greyhound y llegan entonces a Chicago, ¿no? Entonces,
ahí es donde han construido justamente esa fortaleza, pero es una fortaleza llena de intereses. Iniciativa Mérida, efectivamente, aquellos estados que aceptan esa ayuda en el ramo de seguridad pública y en particular de los C4s, atrás vienen todas las empresas que ponen todos los instrumentos de equipamiento. O sea, no es que sean las empresas mexicanas las que van a trabajar en ello. No, es la propia estructura de los americanos que dice, como no confío en ti, pero en realidad no es eso. Es que ellos tienen intereses muy claros de manera económica, ¿no? Tangible, dinero. Y eso es lo que nos ofertan. Y entonces ahí es donde seguimos con este vínculo no virtuoso, sino totalmente contaminado. Antier en el New York Times salió el artículo relacionado con todas aquellas actividades relacionadas con la CIA o el FBI o aquellas agencias de investigación que están trabajando en México. Ya hay una declaración específica en relación con una, fuerza que trabaja en una base militar en México. Y el tema de la Academia Nacional de Seguridad Pública que se está construyendo en Puebla, ¿no? Es decir, todas estas cosas en realidad siguen contaminando nuestra relación. No hemos sido capaces de abrirla, de enfrentar el tema como debe ser. Vamos a cooperar adecuadamente, vamos a tener una visión compartida de los problemas que hoy dañan la relación binacional, pero sobre todo la nacional. Entonces, hay que abrirlo. Hay que decirlo como es. Y yo creo que en este esfuerzo, repito, de los nuevos dilemas geopolíticos, tenemos que afrontarlo así. Yo creo que tenemos efectivamente no que administrar nuestros daños colaterales, sino cómo hacemos que la relación con Estados Unidos, que va a seguir siendo natural e histórica, sea virtuosa. Y no lo que hoy pareciera que escondemos las cosas y cuando algún reportero, alguna filtración, Wikileaks o quien sea, da a conocer estas estructuras que trabajan abajo del agua, dañan esa relación. Yo creo que hoy es tiempo de que crezcamos. O sea, yo me niego a pensar que no podamos encontrar soluciones comunes a problemas comunes, de tal suerte que, repito, yo creo que sí hay que dar la bienvenida a este tipo de trabajos. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en esa discusión y hacer, repito, de estos temas que son vinculantes entre nuestras naciones, no círculos virtuosos para el mejor entendimiento de las naciones. Muchas gracias, Mayero Medina. ¿Alguien más? Adelante, general. Eduardo Martínez. Bien, primero que nada, Raúl, una felicitación. Ya conocemos varios de tus libros y todas las reuniones que has hecho de la información que tienes con Estados Unidos. Es un tema por demás importante y creo que estamos aquí muy cerquita de ellos. Yo tengo un comentario y pregunta a la vez para ti. Sabemos nosotros que la seguridad nacional de los Estados Unidos ha ido ajustándose, llamémoslo así, a los cambios que han tenido ellos. En un momento, cuando nace propiamente esto de la seguridad nacional en Estados Unidos, el aspecto que ellos dominan era hacia el exterior y era netamente militar el concepto de seguridad nacional para ellos. Pasa la Segunda Guerra, pasa la Guerra de Corea, tranquilamente, y empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces Estados Unidos empieza a proporcionar el apoyo tanto a Japón como a Corea con recursos económicos, y entonces su manejo de la seguridad nacional cambia ya no tanto militar, sino al parte económica. Se solucionan los problemas en esta situación de Corea y de Japón, y entonces vuelve a cambiar su visión de ellos a un aspecto social, y es cuando vemos que México también surge una situación satisfactoria para nosotros. Viene el desarrollo estabilizador, viene la situación en donde hay un auge económico para México. Y así se van varios años, hasta que llega propiamente la situación del 11 de septiembre. Y ahí vuelve a cambiar la idea de la seguridad nacional y empieza a entrar otra vez la parte militar de la seguridad nacional. Y entonces cuando empezamos a tener otra vez problemas, México, en la situación. Sí se había manejado ya el apoyo propiamente económico de la iniciativa Mérida, como lo acaban de mencionar, de que vamos a tener no tanto el recurso económico, pero sí los medios para poder estar en el combate, llamémosle así, en el combate con el narcotráfico. Pero le han surgido los problemas de Afganistán,
y ahorita tiene el problema grave de la economía y nos está, creo yo, abandonando la situación de todo lo que teníamos con las situaciones de la iniciativa Mérida. Entonces, vemos nosotros que nos lleva, obviamente, la situación de ellos nos lleva a nosotros, México, si no es a otros países, claro, estamos interesados en nuestro país. Entonces, pero no hacemos nada, creo yo, no hacemos nada para contrarrestar esa situación. Si hablamos de inteligencia, hay contrainteligencia. Si hablamos de propaganda, entonces hay contrapropaganda. Pero en este caso tenemos seguridad, pero no tenemos la contraseguridad por parte de nuestro país. ¿Cuál sería entonces la situación, como los ha estado comentando, de qué tenemos que hacer para poder contrarrestar esta situación y no andar completamente en el vaivén de lo que ellos hacen, nosotros nos vamos por ahí? Esa sería nada más la pregunta. Muchas gracias. José Sosa, adelante. Bueno, sí, la verdad es que este libro es una raya más al tigre, ya es pantera, Raúl, porque me parece que son muchas aportaciones, pero yo quisiera destacar algo que a lo mejor en el contexto de esta discusión no es tan relevante, pero a mí el tema sí me interesa porque creo que también construye un contexto más amplio. El libro no solo habla de México y Estados Unidos, sino el libro tiene el capítulo de Saki, de Atanasio Ristoula sobre Canadá, y el capítulo de Natalia Armijo sobre la frontera sur, que me parece que también dan mucho contexto a estas preocupaciones de cuál es el mapa mental a partir del cual se están definiendo los problemas, ¿no? Es decir, a mí, retomando un poco las preocupaciones de Tonatiuh, me gustaría ver cómo están viendo en Estados Unidos nuestra ley de migración. Seguramente les parecerá insuficiente, pero a mí sí que me parece interesante que ver que en este libro, además adecuadamente publicado en castellano, ¿no?, están los temas trinacionales y vinculando la frontera sur, que es a final de cuentas pues también uno de nuestros grandes problemas de seguridad nacional, ¿no? Es decir, toda nuestra discusión sobre derechos humanos nos pone tanto como víctimas como victimarios, ¿no? Digo, el anuncio que el Senado ha estado haciendo en las últimas semanas de que pues gracias a esa ley ahora vamos a tener mayor calidad moral para demandar que no violen los derechos de nuestros connacionales, porque supuestamente ya vamos a proteger los derechos de los transeúntes por nuestro territorio, pues a mí me preocupa más, me genera más preocupación que certeza, ¿no? Entonces yo sí creo que el libro vale la pena tomarlo como una aportación fresca en esta visión de conjunto México, Estados Unidos, Canadá, y donde temas fronterizos, temas de seguridad nacional pues están vigentes, y yo en ese sentido pues sí creo que pues que no solo valdría la pena retomar lo que se recoge en el texto, sino incluso tomar la perspectiva del libro como una perspectiva en la que pues cualquier discusión que podamos hacer en el futuro cercano o lejano trate de tomar una perspectiva más bien integral, ¿no? Porque yo creo que ahí está el esfuerzo escrito y no está de más tenerlo presente, ¿no? Entonces yo pues obviamente me sumo a las felicitaciones, pero sí quería dejar patente esta idea de que el libro es un libro que no solo habla de México y Estados Unidos, sino están ahí también los otros, el caso de Canadá y el caso de la frontera sur, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, José Sosa. Adelante, compañero. A mí me gustaría hacer una pregunta, básicamente. Si en el texto se aborda el aspecto económico, en el sentido de algo regional, como decías, el investigador José María Ramos, en Baja California hay un aspecto singular, donde algunas empresas de Estados Unidos se están instalando en la región, concretamente Sempranet u otras empresas que van a generar energía y la van a exportar a Estados Unidos. Si eso no implica una nueva concepción o dentro de las concepciones de Estados Unidos, de que tienen que implementar la seguridad nacional de Estados Unidos aquí en Baja California, y eso cómo se vería dentro de la soberanía nacional de si el ejército o la inteligencia de Estados Unidos puede venir a estar protegiendo estas áreas que van a ser estratégicas para California, básicamente. Muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención, le daríamos la palabra al profesor Benítez para que pueda dar algunos comentarios. Bueno, son muchos comentarios, voy a tratar de englobar algunos. Voy a empezar por lo último. El aspecto económico no se aborda en el libro.
no se aborda en el libro porque tú no puedes ubicar en la seguridad nacional todos los problemas de un país. Yo creo que la seguridad de un país hay que focalizarla y que las políticas de seguridad, mientras más concretas son, más capacidad de posible efecto futuro positivo tendrán. Si tú empiezas a hablar de desempleo, energía, agua, ambiente, te dispersas, entonces además que no se puede securitizar la vida de un país o las relaciones internacionales de un país como México con Estados Unidos. O sea, si yo meto migración en el paquete de seguridad es peligrosísimo. Es al revés, lo que hay que es desecuritizar el debate migratorio para no meter el tema de los derechos humanos si se tienen que violar por razones de seguridad nacional. Sería el primer efecto, ¿no? Entonces ahí voy a abordar el tema de la ley de migración, Pepe, rápido, y luego ya empiezo por el comentario de Tonatiuh. Yo creo que a Estados Unidos le preocupa una cosa de la ley de migración, nada más, una sola cosa. Es la posibilidad de que por presiones de la ONU, por presiones de los gobiernos centroamericanos y por presiones de la sociedad civil mexicana, México proceda a hacer una especie de visa de tránsito de migrantes para legalizar el tránsito desde Guatemala hasta la frontera norte de México. Y si eso sucediera, que ojalá y sucediera, desaparecerían de un momento a otro todos los problemas de derechos humanos vinculados a la violación de los derechos de los migrantes o las acciones del crimen organizado contra los migrantes. Y desaparecería inmediatamente la corrupción en el Instituto Nacional de Migración, porque ya no tendrían a quien extorsionar. Y además potenciarían una gigantesca red de negocios legales de transporte, aviones, autobuses, etcétera. Y al paralelo una gigantesca red de hoteles de bajo costo en las rutas, etcétera. Pero se legalizaría el tránsito de los migrantes, se evitarían todos los problemas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado mexicano contra los migrantes y problemas de criminalidad cometida por las organizaciones criminales contra los migrantes. Estados Unidos le tiene miedo a eso porque México es un país de contención donde la mitad de las capturas de los centroamericanos se hacen en territorio mexicano. O sea, personas que intentan ir a Estados Unidos desde México son alrededor de 400,000 al año los últimos 2-3 años. En México se están deportando entre 150,000 y 200,000 y se regresan a Centroamérica. Esos ya no se regresarían, esos podrían llegar hasta la frontera. Sí, claro. Y entonces Estados Unidos sería el que los tendría que parar en su territorio. Eso es lo único que le preocupa. Lo demás no le preocupa de la ley de migración. Yo creo que México se ahorraría problemas internacionales, mejorarían muchísimo las relaciones con los países centroamericanos, sería un ejemplo al mundo de legalización de flujos migratorios y se potenciarían negocios legales de algo que ahora es ilegal. Y si a un migrante le chantajea a los Zetas, a un salvadoreño en Los Ángeles para $5,000 para legalizar, para soltarlo, pues simplemente ese migrante podrá ahorrar $1,000 y pagará un avión en Tapachula que lo transporte a Tijuana y de asunto resuelto y todo segurito si se toma su refresco en el avión. Ahora, ¿qué van a hacer los Estados Unidos cuando ese migrante esté aquí e intente pasar? Es lo que a ellos les preocupa. Pero México resolvería muchos problemas. Entonces, aquí viene que si esa ley de migración no tiene un reglamento que regule la autorización de visa, están discutiendo muchas modalidades, un permiso temporal, una visa, una gran cantidad de modalidades, ¿no? Ahora, yo quiero regresar a la sustancia de lo que señala Tonatiuh y por ahí voy a derivar mis comentarios. Quitándonos la cachucha de politólogos, Tonatiuh, y poniéndonos las de administradores públicos, porque tú lo eres y José María lo es. Acción del Estado que no lleva componente de dinero es puro verbo. Entonces, la política antiterrorista en el Medio Oriente a Estados Unidos le está costando alrededor de $150,000 millones al año. Y la iniciativa medida es menos del 1% de esa cantidad. Entonces, en el verbo, Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán son igual de enemigos. En la realidad, Estados Unidos le dedica una cantidad de dinero gigantesca a la guerra contra el terrorismo y le dedica muy poca cantidad de dinero a la guerra contra el narcotráfico. Ahora, lo que no sabemos es qué pasa en las entrañas de esas decisiones, porque por ejemplo,
El Chapo Guzmán se escapó en enero del año 2001. Los atentados vinieron el 11 de septiembre del año 2001. Quizás, pero eso nadie lo va a poder saber, si no hubiera habido atentados, Estados Unidos hubiera emprendido un bloque de búsqueda como el que hizo contra Pablo Escobar en el año 2013 en Colombia. No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Eso está en la especulación de los archivos de Washington de lo que no pasó. Eso tendría que haber ido acompañado de una amenaza similar, catalogando al Chapo Guzmán como igual de peligroso que a Pablo Escobar cuando se escapó de la cárcel y huyó y se escondió en Medellín. Y entonces conformaron en acuerdo con el gobierno de Colombia un bloque de búsqueda para capturarlo y lo capturaron. Y en la operación de búsqueda de Pablo Escobar explícitamente se reconoce que hubo acción directa de inteligencia de los Estados Unidos y operación de las policías y militares colombianos. Exactamente lo mismo que pasó con la muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en el 2008. Entonces, Hillary Clinton dice que el Chapo Guzmán es igual de peligroso que Bin Laden. Bueno, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar. El bloque de búsqueda contra Bin Laden se configuró 5 años antes, según las declaraciones de ellos mismos. Costó alrededor de $2,000 millones la operación. Solo hacia Bin Laden, nada de la política antiterrorista global, sino todos los que participaron en ese bloque de búsqueda. Fueron 5 años. Fue una orden dada por George W. Bush, secreta, con dinero secreto, ratificada por Obama. Eso fue lo que dijeron. Tiene lógica. Yo no tengo la menor idea, y no creo que en esta sala haya alguien que la tenga, si han destinado una cantidad de dinero similar para capturar al Chapo y que de repente eso tenga sus frutos y lo capturen. Según hay quien dice que no es un bloque de búsqueda, que son como 6, porque dados los conocimientos que tienen Estados Unidos de la dispersión y contradicciones y peleas entre la burocracia mexicana, que habría un bloque de búsqueda en la Secretaría de Seguridad Pública, y no uno que dirige X, fulano, ya sabemos quién es uno, otro X, ya sabemos quién es el otro, para no dar nombres. En la Procuraduría otros, pero ahí yo creo que es el que menos le dan dinero, porque ahí no confía nadie. En el Ejército habría bloques de búsqueda por regiones, y entonces ahí es donde viene el tema de la base militar que hacen alusión en el artículo del New York Times, que sería eventualmente, por lo que yo leí entre líneas, Santa Gertrudis en Chihuahua. Sí, yo entendí eso, que probablemente me equivoco porque pues no lo mencionaron, pero esto sería sobre la lógica de que en el Ejército a lo mejor está una base militar en Chihuahua, otra en Durango, otra en Nuevo León, y habría 3 que podrían fusionarse en un momento dado por una decisión superior en México. La Armada tiene un bloque de búsqueda, según dicen, porque solo son rumores. Pero nadie sabe si la captura del Chapo se va a dar o no. Nadie lo sabe, porque los mismos gringos dijeron con Obama, Bin Laden, una semana después, que Obama decidió jugársela y que jugaba con el 60% de probabilidades de que estuviera, y le salió bien. No sabemos el efecto político si no le hubiera salido bien. Bueno, si toman la misma decisión con el Chapo Guzmán, que decidan jugársela e ir por él al Triángulo Dorado, pero ¿con qué rango de probabilidades operan de que sí está ahí, o ya se escapó, o no está ahí? No lo sabemos. Yo creo que muy poca gente, si alguien lo sabe, es 1 o 2 o 3 personas. Evidentemente, la percepción negativa que tiene el presidente Calderón de la guerra al narcotráfico y de las relaciones con Estados Unidos, si se capturara al Chapo Guzmán, Calderón le da la vuelta al asador, y se ganaría los apoyos de todo el mundo y le aplaudiría todo el mundo. Nadie podría no aplaudirle, ni yo le tendría que aplaudir, y Ramos también, y tú también. Decir, bueno, es una gran operación militar. Si fue el ejército, felicidades a todo el ejército mexicano, desde su máximo comandante hasta el último de los soldados. Si fue la Marina, lo mismo, y etcétera. Pero ¿y qué tal si lo hacen y no le sale bien? ¿Quién va a tomar la responsabilidad política del gran fracaso? No lo sabemos. Ahora, Calderón tendría que jugar algo para cambiar la imagen que tiene y salir más o menos venturoso de su presidencia en el ámbito de la seguridad, porque es el que tiene más debilidades, por lo menos en la percepción de la opinión pública, ¿no? Y aquí se va a lo volátil que puede ser una estrategia. Por ejemplo, la estrategia antiterrorista de Estados Unidos, todo el mundo la criticó hasta que capturaron a Osama Bin Laden.
los mismos que decían, esta estrategia va al fracaso, Al-Qaeda ya no ha podido activar ningún atentado en Estados Unidos y cae el máximo líder, se veía muy debilitado, una persona ya muy golpeada, aislada, sin dinero, etcétera, ¿no? No sabemos en qué condiciones esté el Chapo, pero regresando al tema de la administración pública, si por dinero es, pues no le dan el mismo dinero a la guerra del narcotráfico en México que a la guerra contra el terrorismo en Irak, en Afganistán, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos quedamos en el verbo de Hillary, en cómo Hillary toma sus decisiones, que son, yo creo que muchas veces por encima de ni le consulta al presidente Obama, ¿no? Que luego Obama tiene que corregirla cada rato. Pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es que, y con Mayolo, es que es una relación natural, histórica, interdependencia inevitable, hay que saber gestionarla, entonces se vuelve un problema de administración de una relación binacional, donde entra, no solo es una relación diplomática, o sea, no solo es la Cancillería, es, yo creo que en este momento ya todo el Estado mexicano, porque si hay 10 millones de migrantes, como tú dices, bueno, pues es también la Sedesol y también es el registro público de la propiedad, esos tienen propiedades en México, todos tienen su parcela, su ejido, etcétera. El IFE, salud, todos. El IFE, salud, la UNAM, todo el Estado mexicano operando interdependientemente con Estados Unidos, por supuesto con unos estados más que con otros, con unas ciudades más que con otros, con Chicago, con Nueva York, etcétera. Ahora bien, el tema de, por ejemplo, de la política exterior de México, José Luis, pues es una desgracia. La política mexicana interna llevó al ensimismamiento de México y al aislamiento de México con América Latina y el mundo. Totalmente. Es muy vergonzoso ver cómo México no participa en Haití, en la operación militar de Haití. Es muy vergonzoso porque yo no concibo cómo el ejército de Guatemala sí puede desplegar 400 personas en operaciones de paz, que es un ejército 10 veces menor al mexicano, que también tiene guerra contra el narcotráfico, y México con 200,000 hombres no puede lanzar 1,000 Haití. O sea, no afecta la operación de despliegue contra el narcotráfico mexicano, no la afecta. Está 6 veces más cerca que Santiago de Chile y Brasilia y las bases militares brasileñas en el Amazonas. Es más barato trasladar soldados de la Ciudad de México a Puerto Príncipe que a Tijuana, sale más barato. Darles de comer es un simple puente aéreo, que yo no le veo ningún problema. Llevar tortillas a Haití pues nunca ha sido, no creo que sea ningún problema. Hay una planta hasta de maseca en la República Dominicana, con eso es más que suficiente. Hay buen ron y además hay una planta de cemento Cemex en la República Dominicana también. Entonces, pues, el problema es una decisión, ¿está aislado el país o no? El ejército se opuso rotundamente a ir a operaciones de paz en el periodo de Vicente Fox, en una decisión equivocadísima que lo aisló. No, sí. No, por voz del vocero del ejército, que era su comandante en jefe. Dijo, no vamos a Haití porque el despliegue militar no nos lo permite porque está saturada la operación. No se sabe, por la falta de transparencia, que es uno de los principales problemas que hay en México, no se sabe cuántos miembros del ejército y de la armada son operativos y cuántos son administrativos. Entonces yo no puedo saber si están saturados o no. Pero lo que sí es real es que la burocracia militar no operativa puede consumir el 30, 40 o 50% del personal. Porque se habla de la operación contra el narcotráfico que consume entre 30 y 60,000 hombres de forma permanente, y luego están las reservas para cuando hay operaciones en el periodo mayo-noviembre para las eventualidades de catástrofes naturales. Entonces, pero desgraciadamente no se sabe. Tú abres una página del Pentágono y tú sabes cuántos son operativos, cuántos son retirados, cuánto se gasta en pensiones, cuánto en salarios y cuántos son en activo, cuántos están dentro de Estados Unidos, cuántos están afuera. Eso es imposible saberlo en el país. Por lo tanto, dificulta mucho el análisis para los que somos académicos, porque no sabemos cómo cuadricular, si sí está bien, si no está bien, si sí tiene razón los militares, si no tiene razón los militares. Hay un conflicto burocrático ahí. La Armada de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores claramente están a favor de sacar tropas del país. El Ejército Mexicano y la Secretaría de Gobernación claramente están en favor de retener tropas en el país y no sacar tropas, que no sean instrumento de la diplomacia. Y ese conflicto diplomático seguirá, pero ya nadie insiste por el aumento de la guerra al narcotráfico y el aumento de los soldados dedicados a la guerra al narcotráfico. Entonces, aquí hay un problema de, por ejemplo, cómo Estados Unidos ajusta su seguridad nacional, general.
La seguridad nacional de Estados Unidos tiene la ventaja que es muy pragmática, sí se ajusta, cada eventualidad la ajusta. E incluso se ajusta desde la doctrina hasta el concepto operativo táctico, va casi a la misma velocidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerda usted, cambia la doctrina y salen las fuerzas de despliegue rápido. Luego cambia la doctrina y luego vienen los elementos para las fuerzas especiales y para las guerras de baja intensidad. Casi inmediato. Además, Estados Unidos tiene una ventaja en su sistema de administración pública que no existe en México. Cuando dicen, yo voy a ir a Afganistán, al lado hay un contratista que ya hizo un documento de 5,000 páginas con cuánto cuesta hasta los chicles para esa operación militar. Aquí el Congreso autoriza leyes y crea instituciones. Por ejemplo, cuando se creó la Agencia Mexicana del Espacio, decían que solo había 5 millones de dólares para operarla. Digo, 10 millones de pesos. Cosa más ridícula. Nada más. O sea, si yo voy a crear una agencia del espacio, pues tengo que tener un estudio de factibilidad financiera para de aquí a 10 años, y tiene que ser de 10 mil millones de dólares. Si no, ¿para qué quiero Agencia Mexicana del Espacio? ¿Para que un tipo tenga una oficina? Eso fue. Una secretaria y 4 choferes y una oficina galáctica con cámaras de seguridad. Exactamente. Entonces, ese es el problema mexicano. El presidente lanza una guerra al narcotráfico y no hay documento de factibilidad, ni política, ni financiera, ni logística, ni táctica, ni nada. Ahora bien, la iniciativa media, para concluir, los problemas táctico-operativos. A Colombia le dieron helicópteros Black Hawk, 80. A México le dan 8. Los Black Hawk en México no sirven para nada. Es guerra urbana, allá es guerra rural. Perdóname, si sacan los detenidos, están atrás. Es una escenografía muy bonita. Sí. Porque no sirven. No, sirven para traslado de funcionarios, para trasladar al presidente, para trasladar al secretario de Seguridad Pública, para trasladar al comisionado de la Policía Federal, para trasladar al procurador. Pero eso no es la guerra al narcotráfico, eso es traslado de funcionarios. Totalmente. Entonces, en la colombianización de partes de la estrategia que se contamina por la iniciativa Mérida tiene partes buenas, pero partes muy malas. La parte muy buena es el tema de la policía, o sea, crear una policía nacional fuerte. Esa es la que yo imitaría. Pero lo demás, los aviones, helicópteros Black Hawk, ¿para qué sirven esas cosas? En una guerra urbana contra el narcotráfico, con un helicóptero de esos, te equivocas de azotea y tienes 10 ONGs de derechos humanos acusándote de inepto táctico, ¿no? Y si hubo un balazo ahí y se murió una señora embarazada, el general tiene que renunciar. ¿O no? Porque un Black Hawk se puede equivocar de azotea, pues si solo son 3 metros los que dividen una casa de otra, ¿no? En el campo la posibilidad de equivocación es muchísimo menor, y por eso se usan en Colombia, zonas rurales. Eso por decir un caso, que es de los más caros, porque es la parte más cara. Luego, los aviones de inteligencia de la Armada de México, los aviones Caza 235, aún no han llegado. Entonces no se puede saber si van a servir o no. Lo que sí es un hecho es que los centroamericanos tienen muchísimo miedo de que esos aviones lleguen, operen y sean efectivos. Porque si efectivamente se hace un cinturón aeronaval en las costas mexicanas, los aterrizajes de lanchas y aviones que venían a México van a ir a El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, y arréglate, que el rollo, ¿no? Va a estar súper grueso. Ahora están sucediendo, sin aviones de la Armada de Inteligencia. Si se activaran y fueran efectivos, que ojalá y fuera eso para México, los centroamericanos están pero asustadísimos. Dicen, bueno, ¿y ahora cuántos cargamentos, cuántas toneladas nos van a caer aquí? ¿A cuántos no nos van a corromper? Porque de todos he sabido que si México es frágil institucionalmente, Centroamérica es mucho más frágil que México institucionalmente. Entonces ahí todo está entrelazado en lo que tú llamas una nueva forma de interdependencia, Tonatiu, que ya no es la de la Guerra Fría, porque la interdependencia de la Guerra Fría era muy relaciones Estado-Estado, gobierno-gobierno, y ahora involucra actores privados, sociedad civil, estructuras económicas sociales. La interdependencia campesina en México, o sea, por ejemplo, el Estado mexicano, porque es débil en el campo, ya no sirve la CONASUPO, ahora el dinero ya no llega de la CONASUPO, llega de Estados Unidos en forma de remesa, ya no tiene base social de apoyo ahí, el Estado mexicano. Entonces todo esto es muy complejo. Ahora, solo sintetizando, la seguridad nacional yo creo que no se debe de analizar ampliando los temas, metiendo ambiente, energía, ecología, alimentos, seguridad alimentaria, seguridad ambiental, porque distorsiona el análisis. O sea, pues, hacer un análisis global de seguridad no tiene ningún sentido.
Si yo meto pobreza en el tema de la seguridad nacional, estoy fundido como analista. Dejo de ser analista de seguridad y tengo que volverme pobretólogo. Esa es la verdad. A ver dónde hay más pobres, dónde hay menos pobres. Cuando además está visto y sabido que donde hay más pobreza no necesariamente hay más delincuencia o más inseguridad. Porque la India tiene un dispositivo de seguridad nacional desarrolladísimo y pobres ahí hay para echar para atrás. Los países árabes igual. Los países árabes tienen unas estructuras militares y de seguridad impresionantes y hay más pobres que en México, a países africanos, etcétera, ¿no?